¿Por qué estás tan desconfiado? Hola, soy José Fernando Montoya y bienvenido a Portal a la Genialidad. Hoy hablaremos de un tema que afecta profundamente nuestras relaciones: la desconfianza. ¿Qué pasa cuando estás demasiado desconfiado? ¿Por qué algunas personas viven con esa constante sensación de duda y alerta? ¿Y cómo puedes cambiarlo? Si estas preguntas resuenan contigo, quédate hasta el final. Este video puede ayudarte a entenderte mejor. ¿Qué es la desconfianza y cómo se vive? La desconfianza no es solo una sospecha momentánea. Para muchas personas es un estado permanente. Una trinchera emocional donde el mundo se ve como una amenaza constante. Muchos piensan que desconfiar es sinónimo de ser precavido. Pero cuando la desconfianza se vuelve el filtro con el que vemos todo, ya no estamos siendo cautos, estamos viviendo con miedo. Viven tensos, inseguros, analizando gestos, buscando señales de traición donde no las hay. Y paradójicamente, esa misma desconfianza hacia los demás va erosionando su propia confianza interna. Dudar del cariño que te ofrecen. Pensar que no eres merecedor de amor. Alejar a quienes intentan acercarse. Todo eso se convierte en un círculo vicioso. Origen psicológico de la desconfianza. La raíz de la confianza o su ausencia se forma muy temprano en la vida. El psicólogo Erik Erikson lo explicó con claridad. Durante el primer año, si los padres responden con afecto y coherencia, el bebé desarrolla lo que él llama confianza básica. Si un bebé recibe atención, amor y coherencia emocional de sus cuidadores, aprende que el mundo es un lugar seguro. Pero si en lugar de eso se encuentra abandono, frialdad o contradicción, comienza a desconfiar. Y esa semilla crece hasta llegar a la adultez. Padres que dicen te quiero, pero no están presentes. Que prometen cosas que no cumplen. Que dicen una cosa pero hacen otra. Todo eso daña el sentido de realidad del niño. Se siente confundido, inseguro, y aprende a protegerse desconfiando. Y esa programación emocional continúa en la adultez, saboteando nuestras relaciones. El impacto de ser desconfiado. Una persona desconfiada no solo se aleja de los demás, también se aleja de sí misma. Empieza a vivir como si cualquier acercamiento fuera de una trampa. No permite el amor, no permite la intimidad y termina en soledad. No porque nadie la quiera, sino porque no se deja querer. Además, ser desconfiado puede llevar a autosabotear relaciones genuinas, ver amenazas donde no las hay, criticar o rechazar a quien nos ama sinceramente. Y todo eso duele mucho. ¿Cómo empezar a confiar de nuevo? Una buena noticia es que sí se puede sanar. Y todo empieza por cambiar el enfoque. Aquí algunos pasos para comenzar.
parte de los hechos, no de tus miedos. Juzga a las personas por lo que hacen, no por lo que temes que puedan hacer. Aprende a ser asertivo. Di lo que piensas con claridad, pero sin agresividad. La honestidad emocional construye puentes. Deja de estar a la defensiva. Escuchar no es rendirse. Escuchar es abrirte a nuevas posibilidades. Sé más tolerante con las diferencias. No todo lo que se dice con crítica es un ataque. A veces es una oportunidad de crecimiento. A veces hay verdad en lo que nos dicen, aunque duela. Practica la flexibilidad emocional. La vida no es blanco o negro. Aprende a reconocer los grises. Ahí es donde ocurre la verdadera evolución. La confianza es como una semilla. Se cultiva con tiempo, con cuidado, con valentía. Confiar de nuevo es un acto valiente. No se trata de ser ingenuo, sino de sanar, de abrir el corazón con sabiduría. Y tú mereces relaciones profundas, mereces sentirte seguro, mereces confiar y ser confiado. Si este mensaje resonó contigo, dale me gusta. Comenta y comparte este video con alguien que lo necesite. Y no olvides suscribirte a Portal a la Genialidad para seguir explorando los caminos que nos llevan a vivir mejor. Gracias por estar aquí y recuerda, cada paso hacia la confianza es un acto de amor propio. Hasta la próxima.